queremos agradeceros de todo corazón todas las muestras de cariño y de apoyo que hemos recibido durante estos días para acompañarnos en el proceso que estamos viviendo en este momento. Un proceso, como podéis imaginaros, muy doloroso para nosotros. Nos hemos ocupado este último mes de gestionarlo de la mejor manera para nosotros y entendiendo que vamos a ofreceros, como siempre hacemos desde aquí, nuestra mejor versión, pues también ofreceros a vosotros esa nuestra mejor versión y poder seguir acompañándoos para que descubráis la vuestra. Yo sinceramente en un principio pensé que era casi imposible poder superar algo así, poder afrontar algo así, aun a sabiendas de que dispongo de muchísimas herramientas y que dispongo de la compañía de alguien maravilloso para gestionarlo del mejor modo. Y sin embargo, y poquito a poco, me quedo con la idea y os transmito la idea y el sentimiento de que es posible afrontarlo, de que es posible además construir algo valioso y de que es posible compartirlo con otros de manera honesta, como también siempre hacemos desde aquí, para con esa vulnerabilidad poder arrojar algo de luz a aquellos que estéis o hayáis pasado por un proceso de duelo. Yo, como he hecho en otras ocasiones, os invito a simplemente pensar y si es que alguno de vosotros estáis pasando por un proceso similar, que es posible, que es cuestión de ponerse con ello y que lejos de que nosotros lo olvidemos o lo borremos de nuestra experiencia, más allá de la aceptación de lo que ha ocurrido, nos estamos ocupando de aprender a vivir con ello, aprender a que nuestro día a día esté compuesto por esa experiencia y sin embargo no suframos con ello. También quiero agradeceros especialmente a todos aquellos que habéis formado parte de mi vida dentro y fuera de clase durante estas 32 semanas que Siena ha estado con nosotros. Agradeceros el amor que me habéis ofrecido, las cosas que hemos compartido, las risas, las emociones que hemos creado, esa energía tan especial que hemos construido juntos, porque ha sido una etapa muy bonita para mí, por las personas de las que me he rodeado y que han hecho posible que sea tan bonito. Y quiero agradeceros que hayáis formado parte de esa etapa, porque al fin y al cabo todo eso que me habéis ofrecido, todo eso que yo he podido vivir compartiéndolo con vosotros, es lo que Siena se ha llevado y lo que Siena ha experimentado de lo que significa vivir, de lo que significa la vida. Así que estoy convencida de que Siena ha vivido también un periodo maravilloso y sencillamente gracias por todo eso, gracias por contribuir a que se haya llevado esa riqueza maravillosa de lo que significa ser humano. Muchísimas gracias. Yo por mi parte solamente puedo decir que gracias. Gracias por todos los mensajes, por las llamadas, por los mails y gracias por haber hecho la vida de Siena, nuestra vida, mucho más fácil, mucho más hermosa. Y quiero acabar
solamente diciéndoos que, de verdad, todo proceso de duelo, un trabajo, la pérdida de una amistad, la pérdida de cualquier cosa que para vosotros sea importante, puede ser una oportunidad para que lo transforméis en positivo y recreéis vuestra vida. Muchísimas gracias, de verdad. De verdad. Me siento muy, muy agradecido.